vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Se lo había avanzado al principio de nuestro programa. Vamos a hablar del BOR, del Boletín Oficial de La Rioja. Y ha querido acompañarnos hoy en 7 Magazine Carmen Cantera, jefa de sección del BOR. Hola, Carmen. Hola, muy ¿Qué buenas tal? tardes. Bienvenida. Es un placer que estés hoy con nosotros en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para explicarles a los riojanos, contarles qué es esto del BOR, del Boletín Oficial de La Rioja. Bueno, es un boletín oficial, como su propio nombre indica. Todo el ciudadano sabe o conoce el BOE, Boletín Oficial del Estado, pero a nivel regional se dice, se conoce. Tenemos el diario Boletín Oficial de La Rioja, que es donde se publican todas las informaciones administrativas, fundamentalmente. Todas las normas para que puedan entrar en vigor es de obligado publicación en el boletín, y bueno, hay varios tipos de anuncios que se editan en el boletín, pero lo que es el boletín es no vamos a decir revista, digo, porque es ausente para todos los ciudadanos hasta ahora, que es muy conocido y entran a conocer el Boletín Oficial de La Rioja por las normas que publicamos por el COVID, pero bueno, es un diario oficial. Desde luego, cualquier cosa importante que pase en La Rioja, que los riojanos tienen que conocer con un carácter oficial, se publica y se hace eco de ello el boletín oficial. Y es cierto que las medidas entran en vigor cuando el BOR lo publica, ¿no? En muchas ocasiones, no solo que nos da esa información, sino que a partir de que está publicado es como que entra en vigor, ¿no? Esa es la... Bueno, entra en vigor cuando la norma lo dice, es decir, la propia norma dice, entrará en vigor el mismo día de su publicación, o puede ser al día siguiente de su publicación. Generalmente ahora con el COVID, las normas que están relacionadas con el COVID es el mismo día de la publicación. E incluso se está poniendo en los decretos de presidencia pues a partir de la hora, no solo el día sino la hora. Otras normas pueden entrar en vigor al día siguiente, si lo dice la norma, y si no dice nada, según dice el Código Civil, entra a los 20 días. O sea, que la entrada en vigor es variopinta también. Vale, que no tiene tanta referencia con su publicación que decía yo, sino con el texto que indique dentro de ese boletín oficial la fecha en la que entra en vigor. Hablabas, Carmen, de las horas, claro, ahora con estado de alarma, que estamos tan pendientes del toque de queda, de las horas, de los días. El estado de alarma entiendo que lo ha cambiado todo dentro del BOR, que ha habido muchos cambios relacionados desde que hace un año entrábamos en este estado de alarma, empezamos a conocer este término un poquito más a efecto, y desde luego el BOR ha jugado en este año un papel importante. Muy importante Respecto a la consulta de los ciudadanos, como hemos comenzado al principio, pero también en cuanto a la gestión del boletín, porque como hemos ido a día, como todo, pues con imprevistos de publicar de un día para otro o en días festivos, porque hay que dictar una norma que restringe medidas, etcétera. Bueno, su publicación desde el 2012 era 3 días a la semana, y este año pasado, el 20, con esto del COVID, era la publicación era a menudo extraordinaria, sábados, domingos, días festivos. El 15 de agosto concretamente recuerdo que era puente festivo y ahí estábamos de guardia a publicar, ¿no?, una norma. Ante esa tesitura, bueno, pues se estudió la posibilidad de publicar todos los días, de lunes a viernes, extraordinariamente, sábados y domingos, y ahí estamos, adaptándonos también a la nueva organización. O sea, que la pandemia ha traído dentro de una de las novedades del BOR el hecho de que antes se publicaba 3 veces por semana y ahora cualquier día puede ser, de lunes a viernes, y de manera extraoficial los fines de semana. ¿Ha habido algún otro cambio así relacionado con la pandemia a nivel organizativo? No, exactamente. Nos hemos adaptado y reorganizado el personal y bueno, hemos publicado
de forma que esté a las 0,0 horas visual para los ciudadanos a través de Internet. Desde luego, esta labor y este trabajo que desarrolláis en el BOR, para mucha gente habrá sido, bueno, habrán conocido por primera vez o quizás han entrado por primera vez al BOR, porque es cierto que cada cambio de normativa había unos chascarrillos que se decía, oye, tenemos que estar pendientes del BOR, porque ya no sabemos cuándo nos cambia la normativa. Es como que la ciudadanía nos hemos acostumbrado a esto del BOR, a tener que mirar el BOR para saber, bueno, pues algo como cuándo es el toque de queda o si vamos a poder salir de nuestra comunidad. O cuántos nos reunimos, etcétera, ¿no? Bueno, de tal manera que llamadas telefónicas sí nos vienen, la última norma, el cambio al nivel 4, pues no sabían las peluquerías si iban a poder abrir o no iban a poder abrir, llamaba a alguna peluquería, los bares también alguna consulta. Bueno, en nuestras manos no está esa aclaración. En todo caso, si nos pillaba un poquito bien de tiempo, entrábamos a la norma, la leíamos y le dábamos nuestra opinión sobre lo que interpretábamos la norma, porque veíamos que hacían preguntas como un poco perdidas, ¿no? En vez de entrar directamente a la norma. También aconsejábamos que se dirigieran a la Federación de Empresarios, que les aconsejaran, o sus gestores propios. Pero sí ha habido muchas llamadas, muchas llamadas. Desde luego que esta pandemia les han puesto en el punto de mira por ser, bueno, pues ese boletín oficial como tal al que teníamos que acudir para conocer pues la normativa. Creo que el BOR sufrió un punto y aparte importante con lo que tuvo que ver con la digitalización. Claro, un proceso de la digitalización tan importante en todos los sectores, pues que también llegó al BOR, también llegó al Boletín Oficial de La Rioja. El avance de las nuevas tecnologías, y no solo el avance de las nuevas tecnologías en el 2008 fue cuando fue el cambio brusco, sino que también nos vimos empujados a ese cambio por una nueva ley que se aprobó en 2007, que esa norma lo que hacía era regular el acceso a los ciudadanos acceso electrónico a los servicios públicos y claro, pues se estudió la posibilidad de, bueno, pues que era el momento de impulsar y con un plan de modernización en las administraciones públicas se impulsó la digitalización del boletín. Fue un poco a medias. A ver, me explico. Se suprimió el papel, ya no se hacía en papel, que se editaba con una imprenta propia. Se suprimió el papel, se pasó a ser el boletín íntegramente digital, pero a la hora de editarlo, de componer de los anuncios, era todavía un poco manual, porque se componía, se maquetaba el boletín, pero para maquetar el boletín había que introducir los anuncios se recibían por correo electrónico para copiar y pegar en esa maquetación. Si los anuncios eran muy complejos con imágenes, planes generales, por ejemplo, se escaneaban, se añadían a esa maquetación. Entonces, digamos que lo que era digitalizado era a nivel de consulta, a nivel que es muy importante, porque hasta entonces los ciudadanos tenían acceso a los boletines si se habían suscrito al papel y recibían el boletín en su casa, los distintos sectores, las distintas instituciones también, de forma gratuita, pero en los distintos sectores privados se recibía el boletín en su casa a través de correo ordinario o aquí en Logroño una persona que los distribuía, pero a cambio de un pago de una tasa, un bono anual. Al ser digitalizado en 2008 es gratuito y universal, pueden acceder cualquiera. De hecho, pues por eso subieron muchísimo las visitas a través de Internet de consulta al Boletín Oficial de La Rioja.
Pero bueno, estaba un poco ahí en la mitad. Importante también, no solo el 2007, sino con la introducción de los ciudadanos y la visita electrónica o la relación electrónica ¿sí? con los servicios públicos. Importante también, muy importante, fue la seguridad jurídica que intervenía en la edición de los anuncios, que como digo, como se hacía por correo electrónico, corta, pega y tal, ¿dónde estaba la seguridad? Pues todo eso fue avanzando hasta el 2012, que cambiamos la total digitalización. Es muy importante. Desde luego que sí, porque el BOR, que creo que me comentabas antes a micrófono cerrado, que desde 1834, emitiéndolo este boletín oficial, claro, el salto tan importante en la manera de trabajar vuestra desde el propio boletín como para los ciudadanos, el poder consumir desde una herramienta digital, bueno, pues desde luego pioneros. Hay muchas empresas que todavía mantienen el papel vivo, o sea que desde luego sois pioneros en el BOR, porque en pleno siglo XXI, en 2021 todavía hay gente que mantiene el papel dentro de sus compañías. La digitalización como un proceso universal para llegar a la gente en cualquier parte del mundo, desde luego. Exactamente. La consulta al boletín es desde cualquier parte del mundo. El índice de visitas es altísimo, y no solamente en el continente europeo, sino también en el continente americano, Estados Unidos, Argentina, tienen unos índices muy altos. También varían, ¿no? Cada año varían, pero México también tiene una consulta muy alta en el boletín, y Europa, por supuesto, distintos países europeos. Al margen de la pandemia, en años anteriores, ¿qué tipo de consultas son las que más suelen realizar los ciudadanos, o qué tipo de información son las que suelen ir a buscar? Pues, a ver, la norma es muy importante. La publicación de una norma, en una ley que se ha aprobado en materia de vivienda, en materia de servicios sociales, es muy importante la norma, porque también hay muchos sectores, no solamente el ciudadano, sino muchos sectores de gestorías, de despachos jurídicos, que necesitan ponerse al día también para despachar, llevar a cabo sus expedientes. Pero a nivel ciudadano lo que más visitan es concesión de ayudas, de subvenciones, oposiciones, es lo más que se visita. Sí, a pie de calle siempre se oye las oposiciones, ¿no? En la publicación en el BOR, desde luego, hay mucha gente que está pendiente de cuándo sale en el BOR en su día a día, o sea que marca la pauta para muchísimas personas en su día a día, el BOR. Exactamente, y de ayudas. Hombre, facilita, hay una herramienta que tenemos en el boletín que mucha gente la desconoce, pero es el BOR a la carta. Es muy sencillita, es suscribirse a través de la página del boletín, introduciendo el correo electrónico, y diariamente, ahora que es diariamente, pero cuando salía 3 veces a la semana igual, a las 8 de la mañana tiene el correo electrónico en esa materia, la información de que se ha publicado en esa materia que ha hecho esa suscripción, pues en el boletín de hoy, y entonces entra automáticamente. Quiero decir con esto que no necesariamente tiene que verse el boletín todos los días. Si tú te suscribes a una materia concreta, a 2 o a 3 o a 5, recibes ese aviso y entras a consultar el boletín y a leer el anuncio concreto, ¿no? El poder de la digitalización, sin duda. Yo, lo que decías, Carmen, yo me interesan, por ejemplo, unas oposiciones, quiero opositar, puedo inscribirme a través del boletín a la carta y que me lleguen directamente todas las convocatorias de oposiciones relacionadas con... Se puede acotar, pues quiero que sea en materia de, pues yo que sé, justicia. Yo aconsejo que sea abierto. Nunca se sabe. Oye, Carmen, otro punto importante, las redes sociales. Hablábamos de la digitalización, el poder de las redes sociales, que también entiendo que ayuda a que ese mensaje del BOR llegue a más gente también.
Sí, es muy cómodo. Las redes sociales, pues a través de también, bueno, y de Twitter te suscribes, inmediatamente te entra el Twitter con el boletín, te marca cosas importantes que en ese boletín sale ese día de publicaciones, una o dos cosas importantes, pero bueno, te ayuda a leer el boletín a través de Twitter y también a través de la app. Te descargas la app, dices, bueno, pues voy a ver qué ha sido publicado hoy en el boletín, pues fácilmente de fácil lectura, ¿no? Uh-huh. La información importante y oficial, desde luego, de La Rioja. Oye, ¿cuánta gente trabaja en el BOR para que conozcamos el BOR, para que estemos pendientes de ello? ¿Cuántas personas? Bueno, pues estamos muy justitas, pero nos ha venido a dar ahí una ayuda y bueno, ahora bien, porque con el boletín diario la verdad que es un poco que llegas, no llegas. Un factor importantísimo que ha tenido nuestro departamento, aparte de trabajar en equipo, que somos un equipo estupendísimo y nos llevamos muy bien, bueno, pues es la organización. Una muy buena organización. Se nos pueden escapar cositas, pero estamos organizados de tal forma que vamos dando, cada uno tiene su parcelita y su tarea, y podemos sacar bien el boletín diario. ¿Y tú desde cuándo estás en el BOR, Carmen, como jefa de sección? Yo en el 2012, cuando se implantó completamente la digitalización, hasta entonces lo llevaban las funciones, dependían de otro servicio, pasaron al servicio de Secretaría de Gobierno, que es el que pertenezco ahora, y fue como también, hasta entonces, seguramente mucha gente lo conocerá, hasta entonces desde 1985 que yo trabajo en la comunidad, lo ha llevado Javier Erce, entonces una persona que era muy meticuloso y llevaba la gestión del boletín a nivel papel fenomenal. Pero a partir de ese momento lo cogimos nosotras para impulsarlo e implementarlo completamente digitalmente. Y bueno, como somos gente muy innovadora y muy impulsora en estas cosas, pues nos costó un poco de trabajo, pero como teníamos empeño y en ello, pues lo sacamos adelante y para el 2013 se aprobó la nueva norma reguladora del boletín digital completamente y bueno, pues desde entonces estoy al cargo del boletín. Nos ha costado ponerlo en marcha, también muy importante nos costó implantar el pago telemático, muy importante, el pago de la tasa, porque no todos los anuncios son gratuitos, hay anuncios que son de pago de tasa. Y ese pago de tasa telemático, que se hacía antes en papel, las liquidaciones de las tasas, pues también nos costó un poquito de esfuerzo, pero bueno, con ello, y ahora está ya rodando. El poder de la digitalización, que no me canso de repetirlo, en algo como, bueno, pues tan histórico como desde 1834 y que también es pionero, que se ha sabido adaptar a los tiempos. Bueno, pues gente como Carmen y sus compañeras que desde luego con esa visión de futuro han dado ese gran salto del BOR. Pues Carmen, ha sido un placer que estuvieras hoy con nosotros contándonos un poquito del trabajo que realizáis desde el Boletín Oficial de La Rioja, que desde luego habéis estado en el punto de mira este año. Pues hemos consultado muchísimo el BOR para ver estas normativas, así que gracias por haber estado hoy en 7 Magazine. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Y ahora nos vamos a ir hasta el Museo Burt, porque allí queremos que conozcan una de las exposiciones permanentes del Burt. Ha estado nuestra compañera Montse Catalán, así que no se lo pierdan, vean. Muy bien, ¿qué tal? Carmen. Hola, Montse, ¿qué tal? Bienvenida.
Oye, ¿qué tal aquí en el Museo Burg con todas las medidas COVID y todo esto? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos unos visitantes que son muy respetuosos. Claro, la gente tiene muchas ganas ya, ¿verdad? De pues, volver no sé, a comer de la cultura, sí, que estamos hambrientos, porque todo el día encerrados en casa. La gente está ya un poco pues con ganas, ¿no? Con sí, ganas de venir a los museos. Y nos lo dicen los visitantes, además, qué ganas tenía de volver a venir, qué ganas tenía, porque además como el espacio es tan grande y no somos un museo especialmente multitudinario, somos un sitio que es muy seguro para las visitas. Bueno, ya veis, ¿no? Que no, es casi como estar en la calle. Pero además sucede otra cosa muy interesante con esta exposición, y es que este artista, Christopher Lenful, que es un artista de Berlín, que vive en Berlín, pero realmente trabaja pintando por todo el mundo. Entonces esta exposición es casi como poder irse de viaje, de alguna manera, ¿no? Y entonces, con las ganas que tenemos, con ¿verdad? las ganas que tenemos, así que se juntan las dos cosas. Bueno, de hecho, ya ves, estamos ahora mismo en la primera sala de la exposición, que se abre con un conjunto de obras de una serie que está dedicada a un espacio concreto de Berlín, y toda la primera planta de la exposición está dedicada a Berlín. Este autor del que hablamos tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que pinta con las manos, ¿no? Sí, de hecho, mirad, ahí lo podéis ver. Tenemos 3 cortos documentales formando parte de la exposición y los quisimos incluir porque a veces cuesta un poco darse cuenta de la magnitud del trabajo que él realiza si no se ve. Es muy difícil explicarlo. Es muy interesante porque, claro, para poder pintar con la mano no puede pintar con la pintura líquida que tenemos todos en mente, ¿no? Sino que seguramente utiliza una serie de espesantes que hacen que la pintura sea densa, es casi como pasta. Y quisimos intentar que la gente comprendiera la dimensión tan compleja del proceso creativo, y para eso le pedimos objetos. Y esta silla es uno de esos objetos. Esta silla estaba en su estudio, nos la ha prestado con muchísima generosidad, porque yo creo que él le tiene un cariño especial, porque casi la considera una escultura, y es una escultura que se ha ido formando naturalmente, ¿no? Naturalmente a lo largo del paso del tiempo, seguramente con restos de lo que a él se le quedaba en las manos cuando acababa de pintar, y nos parecía muy interesante. Es como ver la dimensión física de la pintura como elemento, ¿no? No solamente como la capacidad representativa, sino como elemento físico con peso, con dimensión, con un espacio mucho más allá de otros valores. La de kilos de pintura que utiliza claro, este autor, ¿verdad? Muy interesante también, porque cada obra pesa y pesa mucho además, y eso es algo que no sucede generalmente con las obras pictóricas, y estas obras se cuentan por litros. Es como cuántos litros de pintura ha necesitado, y de hecho lo vais a ver también abajo. O sea, él se lleva directamente, siempre pinta en los espacios abiertos, y se lleva los cubos de pintura, no se lleva únicamente los botes, sino que se lleva los cubos y coge la pintura directamente de los cubos. Es muy interesante. La parte de abajo de la exposición está dedicada fundamentalmente a paisajes naturales. Christopher Lenful es un artista que trabaja sobre el espacio, sobre el paisaje, ya sea en paisajes urbanos, como lo que hemos visto arriba de Berlín, como en paisajes naturales. Y lo que unifica esas dos maneras de acercarse a su tratamiento del espacio es que no pinta en el estudio, sino que pinta directamente en los espacios, independientemente de las condiciones climáticas. O sea, hay obras aquí a la vuelta que están pintadas en los Alpes a menos 20 grados, y hay obras que están pintadas en el centro de Berlín o de otras ciudades en mitad de una tormenta. La verdad es que es impresionante porque, claro, pintando con las manos parece que puede haber ausencia de detalles, pero realmente si vemos la obra con una perspectiva de una distancia, hay detalles, ¿no? Hay, y es increíble esa precisión. Es como que no parece... hay que dedicarle un tiempo a mirar para darse cuenta de la delicadeza del proceso, porque lo que se ve en un primer momento son pues esos trazos tan enérgicos, ¿no? Y tan pastosos, y cuando te das cuenta un poquito más de cerca que realmente está la sombra, o que realmente están los árboles, que realmente está el detalle del espacio, del paisaje que está representando, y que eso se ha hecho con un leve movimiento del dedo
o con una pequeña sombra, un cambio de tonalidad en el color, ahí es cuando se entiende la magnitud y la complejidad de lo que está llevando a cabo. Luego hay una cosa que él cuenta que es muy interesante, y es que, claro, la consistencia de la pintura cambia en función de las condiciones climáticas, y no es lo mismo pintar en verano, claro, en el Mediterráneo, en el que la pintura es muchísimo más líquida, que pintar en estas condiciones, ¿no? En el que a menos 20 grados la pintura es... Él dice que la consistencia que adquieres casi como la consistencia del helado. Entonces la manera en la que tienes que enfrentarte al proceso creativo también es distinta, y el resultado se nota, de hecho. Como esta obra que está pintada ambas en los Alpes, está en Austria, está en Italia, pero fíjate que hay diferencia en la manera de trabajar el material, ya no solamente por lo que está representando, sino también el propio material físico. En esas condiciones climáticas me imagino que también tendrá que darse un poco de prisa, no puede estar ahí, ¿verdad? Horas y horas, porque... Pues sí, pero como tampoco le importa mucho si empieza a llover o si empieza tal, de hecho se notan muchas de las obras que tienen, estas si no me equivoco, tienen restos de arena porque están pintadas en la playa, en un acantilado, y sopla el viento y todo eso forma parte de la obra. O sea, hay una entidad que tiene que ver con el momento y con la autenticidad de ese momento que se queda reflejado en la obra, no solamente en la representación de la imagen, sino también en todos los elementos que acaban sumándose a la obra y que le dan verdad, ¿no? Tiene un uso excelente del color, y cuando te acercas te aparece ese color. De hecho, si queréis, de lejos no se ve la cantidad de verdes y la cantidad de amarillos que hay en 1 centímetro cuadrado de esta obra. Y eso sucede por dos cosas. La primera, porque como buen pintor es capaz de entender y de crear colores muy rápidamente para conseguir todos esos matices. Pero por otro lado, también sucede porque está pintando con la pintura en fresco. Y como la pintura está en fresco, los colores se mezclan. Entonces empiezan a aparecer terceros y cuartos colores a partir de eso. ¿Cuántas piezas compone esta? Tenemos 59, la mayoría son piezas de óleo como esta de gran formato, pero tenemos también unas rarezas que son precisamente estas que están aquí atrás, que son unas acuarelas. De hecho son las más antiguas, entre comillas, de la exposición. Estas están pintadas en 2001 en un viaje que hizo a la India, como si fuera un cuaderno de viajes prácticamente, ¿no? ¿Cuántos países podemos visitar con esta exposición? Pues mira, aparte de la India, podemos visitar California, justo aquí, podemos visitar Islandia, podemos visitar distintas partes de Alemania, y luego la exposición la cierra una serie de obras que es así, que están pintadas a partir de fotografías, no en los espacios reales, y ahí hay algunas en China y algunas en California también, si no me equivoco, en Japón. O sea, la verdad es que la exposición permite moverse. ¿Hasta cuándo podemos visitar esta exposición en el Museo Bull? Hasta enero del año 2022, hasta el 30 de enero. Nuestras exposiciones siempre son de periodos muy largos. ¿Hace falta llamar? ¿Cita previa? Nada, solamente es necesario cita previa en el caso de que se quiera una visita, cuando se vuelvan a permitir las visitas guiadas, o que se quiera participar en el programa de visitas virtuales, pero si no, simplemente con venir durante el horario de apertura del museo es más que suficiente.